Hola, bienvenidos. Les habla el profe Ricardo y la clase Teorema de Tales. Y el objetivo, aplicación del teorema de Tales en diferentes situaciones de semejanza. Revisemos el teorema de Tales. Dice, si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtienen dos triángulos semejantes. Vamos a trazar entonces esta línea paralela, que la vamos a denominar DE. Vamos a tener que en el triángulo, el ángulo A es correspondiente entre paralelas con el ángulo D. Por lo tanto, por correspondencia entre paralelas, el ángulo A y el ángulo D son iguales. Tenemos también el ángulo B, que es correspondiente entre paralelas con el ángulo E. Tenemos entonces que por correspondencia de ángulos entre paralelas, el ángulo B y el ángulo E son iguales. Por lo tanto, el triángulo ABC es semejante con el triángulo DS por el postulado de semejanza ángulo-ángulo. Por lo tanto, si AB es paralelo a DE y los triángulos ABC y DC son semejantes, vamos a llamar a los distintos segmentos como A, B, C, D, E y F que forman el triángulo. Tendríamos entonces el segmento A, el segmento B, segmento E, segmento D, el segmento F y el segmento C. Entonces, como los triángulos ABC y DEC son semejantes, podemos formar las siguientes proporciones. Una proporción sería E es a A como D es a B. También podríamos formar D es a B como E es a A. Otra podría ser D es a E como B es a A. Otra proporción que podríamos formar podría ser D es a F como todo el trazo sea, que sería D más B es AC, es decir, el lado izquierdo del triángulo con su base DF, el lado izquierdo del triángulo más grande, que sería D más B, con su respectiva base. Similarmente, por el lado derecho podríamos hacer E con F, que sería el lado derecho del triángulo con su base, y el lado EA, que sería el lado derecho del triángulo más grande. EA es AC. También podríamos formar la proporción D es a D más B como E es a E más A, o B es a B más D, B es a B más D como A es a A más C, es decir, todo el trazo del triángulo mayor. Veamos los siguientes problemas. Si DE es paralela a AB, ¿cuánto mide el lado DC? Por el teorema de Tales sabemos que podemos formar proporciones porque tenemos triángulos semejantes. Una de las proporciones que me sirve sería la siguiente. X es a 4 como 6 es a 3. Como es una proporción, aplicamos propiedad de la proporción para encontrar un término desconocido, multiplicamos cruzado. Nos quedaría entonces 6 por 4 dividido 3. 6 por 4 es 24, dividido 3, 8. X es igual a 8 en esta proporción. Nos preguntan por la medida del lado DC. El lado DC mide X, por lo tanto el lado DC mide 8. Veamos el problema número 2.
DE paralelo a AB. ¿Cuánto miden? El segmento DE y el segmento AB. Podemos aplicar el teorema de Tales. Formamos una proporción, en este caso la proporción sería 12 es AX, que sería el lado izquierdo del triángulo más pequeño con su base, 12 es AX, por lo tanto la otra razón que deberíamos formar sería con el triángulo ABC, con el triángulo más grande. Por lo tanto debería ser 12 más 3, que sería el lado izquierdo del triángulo ABC, es a su base, que sería X más 4. Entonces la proporción quedaría 12 es a X como 15, que es el lado izquierdo, todo el lado izquierdo del triángulo ABC mide 15, así que sería 12 es a X como 15 es a X más 4. Multiplicamos cruzado, nos quedaría entonces 12 por X más 4 igual a 15 por X, y resolvemos la ecuación desarrollando los productos. Nos quedaría el lado izquierdo 12 por X, 12X y 12 por 4, 48. Y al lado derecho 15 por X nos quedaría 15X. Despejamos X, entonces el 15 que está positivo pasa a negativo al lado izquierdo de la igualdad y el más 48 pasa a negativo al lado derecho de la igualdad. Reducimos términos, nos quedaría entonces menos 3X igual a menos 48. Despejamos X, el menos 3 que está multiplicando pasa dividiendo a menos 48 y nos quedaría entonces que X o el valor de X en la proporción que formamos es igual a 16. Me preguntan por el lado DE y el lado AB. Tenemos que DE, el segmento DE es igual a X, por lo tanto DE es igual a 16. El segmento AB es igual a X más 4, es decir 16 más 4, por lo tanto el segmento AB es igual a 20. Vemos el problema número 3. AB con A'B' son líneas paralelas. ¿Cuánto mide el lado AB y BC? Podemos aplicar el teorema de Tales, formamos una proporción. Podría ser la proporción X es a 5, que sería el lado derecho del triángulo con su base. Por lo tanto tendríamos que tomar el lado derecho del triángulo más grande, que sería el triángulo ABC, que es el otro triángulo. Por lo tanto sería 5X es a 23 más X. Entonces la proporción X es a 5, como todo el lado derecho, que sería 5X, es a 23 más X. Multiplicamos cruzado y nos queda entonces X factor de 23 más X igual a X factor de 5X. Resolvemos entonces, quedaría X por 23 sería 23X, X por X, X cuadrado y 5 por 5X, 25X. Nos queda una ecuación cuadrática, la ordenamos, nos quedaría entonces X cuadrado más 23X, el 25X que está sumando pasa restando, e igualamos a 0. Reducimos términos semejantes y nos queda la ecuación cuadrática X cuadrado menos 2X igual a 0. Resolvemos la ecuación cuadrática y vamos a obtener entonces que X1 debería ser igual a 0 y X2 es igual a 2. Como tenemos dos soluciones, hay una que vamos a descartar, que en este caso sería X1, porque el segmento no podría medir 0 unidades. Por lo tanto nos quedamos con la segunda solución, que sería X2 igual a 2. Por lo tanto el valor de X vamos a dejarlo como 2. Entonces el segmento AB mide 23 más X, entonces AB mide 25. El segmento BC es igual a 5X, por lo tanto eso sería 5 por 2, 10. Y ahí tenemos los resultados del segmento AB y BC. En este caso entonces, como tenemos una ecuación cuadrática y uno de los valores de la ecuación cuadrática nos dio 0, ese valor se descarta como solución. Lo mismo si es que nos hubiera dado un valor negativo.
ese valor negativo como solución también se descarta y se trabajaría solamente con el valor positivo. Y en el caso de que nos dieran dos valores negativos, significaría que la recta que se me presenta como paralela no es paralela, o el triángulo con los lados que se me presentan no tiene solución. En el caso de que al resolver la ecuación cuadrática obtenemos las dos soluciones negativas, no tendría sentido entonces un triángulo o segmentos de un triángulo con segmentos negativos. Veamos ahora el teorema general de Tales. Dice: si dos o más paralelas son cortadas por dos o más transversales, los segmentos de recta forman trazos proporcionales. Tenemos entonces las líneas que están en negro, serían líneas no paralelas, y las líneas que están en rojo serían las líneas paralelas. Tenemos entonces que A y A' es paralela con B y B' y paralela con C y C'. Por lo tanto, lo que dice el teorema general de Tales es que vamos a poder formar trazos proporcionales. Vamos a llamar a algunos trazos de la siguiente manera: el trazo ABX, el trazo BCY, el trazo A'B'Z, el trazo B'C'W, el trazo BB'U y el trazo CC'T. Por lo tanto, vamos a poder formar las siguientes proporciones. Una proporción podría ser X es a Y como Z es a W. Otra proporción podría ser Z es a W como X es a Y. O también X es a Z, X es a Z como Y es a W. Otra posibilidad sería X es a U como X más Y es a T. X más Y es a T. En la número 5 podríamos formar Z es a U como Z más W es a T. Otra, X es a X más Y como Z es a Z más W. O Z es a Z más W como X es a X más Y. Dependiendo la dificultad del problema, es la proporción que vamos a poder formar. Veamos el problema número 1. Dice que A y A', B y B' y C y C' son rectas paralelas. ¿Cuánto mide el segmento AB? La proporción que me conviene más es la siguiente: X es a 8 como 9 es a 12. Podríamos haber hecho también X es a 9 como 8 es a 12. También es una proporción válida. Tenemos la proporción entonces X es a 8 y 9 es a 12, con la que vamos a trabajar. Multiplicamos cruzado. Nos quedaría X es igual a 9 por 8 dividido 12. 9 por 8 son 72. 72 dividido 12 nos queda que X en la proporción es igual a 6. Nos preguntan por el segmento AB. El segmento AB mide X, por lo tanto el segmento AB mide 6. Veamos el problema número 2. Tenemos A y A', B y B' y C y C' rectas paralelas. Por lo tanto podemos aplicar el teorema general de Tales y me piden el trazo C y C'. Entonces acá tendríamos que formar la siguiente proporción: 12 es a 9, 12 es a 9 y 12 más 8 es a X. Entonces la proporción sería 12 es a 9 como 12 más 8 es a X. Nos quedaría entonces que la proporción sería 12 es a 9 como 20 es a X. Esa sería la proporción correcta. Multiplicamos entonces cruzado.
Nos quedaría entonces 20 por 9 dividido 12. 20 por 9 son 180. 180 dividido 12 serían 15. En la proporción entonces x vale 15. Nos preguntaban por el segmento C y C', que vale x, por lo tanto el segmento C, C' vale 15. Vamos al problema número 3. Las rectas A y A', B y B', C y C' son paralelas y nos preguntan cuánto mide el segmento AB y BC. Podemos aplicar entonces el teorema general de Tales. Tenemos entonces la proporción, o una de las proporciones que podríamos formar sería x más 2 es a 6, como 2x menos 2 es a 8. X más 2 es a 6 y la otra razón la formamos en el mismo orden, como 2x menos 2 es a 8. Multiplicamos cruzado. Nos quedaría entonces 8 por x más 2 al lado izquierdo y al lado derecho 6 por 2x menos 2. Resolvemos la ecuación desarrollando los productos a ambos lados de la igualdad. Nos quedaría 8 por x, 8x, 8 por 2, 16. El otro producto sería 6 por 2x, 12x y 6 menos 2, menos 12. Despejamos. El 12x que está positivo pasa negativo al lado izquierdo de la igualdad, el menos 12 se mantiene y el más 16 pasa negativo al lado derecho de la igualdad. Reducimos términos, nos quedaría 8x menos 12x menos 4x, menos 12 menos 16, signos iguales se suman. Despejamos x, menos 4 está multiplicando, pasa dividiendo al menos 28, por lo tanto x es igual a 7. En la proporción que formamos entonces x es igual a 7, nos preguntan cuánto miden los segmentos AB y BC. Tenemos que el segmento AB mide x más 2. 7 más 2 entonces 9, el segmento AB mide 9. Y tenemos el segmento BC. El segmento BC mide 2x menos 2, es decir, 7 por 2, 14, menos 2, 12. Y el segmento BC tenemos entonces que mide 12. Veamos el problema número 4. Tenemos los segmentos A y A', B y B', y C y C' son paralelos. Por lo tanto puedo aplicar el teorema general de Tales. ¿Cuánto miden los segmentos A, C y A'C'? Formamos una proporción. Una proporción podría ser x más 1 es a x más 5, es decir, los dos lados izquierdos, como x es a x más 3. Ahí tenemos una proporción que podemos formar. Multiplicamos cruzado y nos quedaría x más 1 por x más 3 al lado izquierdo y al lado derecho nos quedaría x por x más 5. Desarrollamos los productos, tenemos un binomio por un binomio. Nos quedaría entonces al resolver esto x cuadrado, nos quedaría más 4x más 3, el desarrollo del binomio x más 1 por x más 3. Tenemos acá x por x más 5, nos quedaría x cuadrado más 5x. Reducimos términos, tenemos un x cuadrado al lado izquierdo de la ecuación y un x cuadrado al lado derecho de la ecuación. Ambos positivos los podemos eliminar. Quedaría la ecuación como 4x más 3 igual a 5x. Despejamos entonces x, el 5x que está positivo pasa negativo al lado izquierdo de la igualdad. Y el más 3 pasa negativo al lado derecho de la igualdad. 4x menos 5x es igual a menos 1x igual a menos 3. El menos 1 que está multiplicando a x pasa dividiendo negativo, quedándome entonces que x es igual a 3. Entonces en la proporción el valor de x es igual a 3. Nos preguntan por el segmento AC. El segmento AC mide x más 1 más x más 5. Es decir,
2x más 6. Entonces, el segmento AC será igual a 2x más 6. X vale 3, así que me quedaría 2 por 3, 6, más 6, 12. Nos preguntan por el segmento A'C'. El segmento A'C' mide x más x más 3, es decir, 2x más 3. Pero x vale 3, nos quedaría entonces 2 por x, es decir, 2 por 3, 6, más 3, 9. El segmento A'C' entonces vale 9. Veamos el problema número 5. Dice, la siguiente repisa tiene unas bandejas con una separación de 56 centímetros y 40 centímetros. El ancho de una bandeja es de 21 centímetros. ¿Cuál es el ancho de la bandeja inferior? Vamos a revisar las medidas. Tenemos entonces que las bandejas tienen una separación, una que es de 56 centímetros, otra que es de 40. El ancho de una de las repisas es de 21 centímetros. Entonces, el ancho de una de las bandejas es de 21 centímetros y me preguntan por el ancho de la bandeja inferior. Revisando esta repisa tenemos que las bandejas están en paralelo, están paralelas, por lo tanto se cumple el teorema de Tales. Rectas paralelas cortadas por segmentos transversales, que serían los listones que sujetan estas bandejas que están en forma paralela. Entonces, en esta figura se cumple el teorema de Tales, por lo tanto podemos aplicar proporciones. Una proporción sería entonces 56 es a 21, 56 es a 21, como todo el segmento izquierdo, que sería 96, como 96 es a x. Multiplicamos cruzado, nos quedaría entonces 21 por 96 sobre 56. 21 por 96 son 2016 y 2016 divididos por 56 sería 36. Por lo tanto, el ancho de la bandeja inferior es igual a 36 centímetros. Eso con respecto entonces a la clase del teorema de Tales y su aplicación en diferentes situaciones.